loca, casi me deja acá. Sí, sí, por eso la corté y hay veces que suele resistirse así, normalmente los lunes a la mañana. Como que no quiere arrancar la semana, pero ahí ya está, creo. Sí, ahí quedó. Muy bien. Bien, bien, bien. Están entrando. Sí. Eh, preguntas. ¿Aquellos chicos tienen idea de aquellos chicos que no se pudieron conectar o si tienen realmente algún problema o van a... o directamente El, no? el problema es que el lunes a las 8 de la mañana, profe, en No, cuarentena. no, 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 me No, expresé no mal. creo No, que no haya ahora. que tengan No, problemas, hoy profe, y están no. durmiendo. Hoy es, no, no, pero hoy es aparte, hoy es medio que una clase de consulta, por decirlo así, medio Claro. que, pero yo digo en todo el año, hay gente que no se ha conectado. ¿Tienen alguna idea? ¿Hablaron Ah, con son alguno por de los... tontitos. Y es la misma gente, profe, que en clase no daba pelota a las clases, Está o sea. bien, sí, 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 justo No, coincide, pero sí. hoy que somos menos, yo creo que se puede No, resumir en no, tres letras y son tres no, Z, o sea, Z, no Z, Z, por puse, eso creo sí, te que. puse, no, no, vi que pusiste eso, lo mismo el B, sí, ahí me puso Mariano, está bien. Sí, eso se sabe. Hoy sí se sabe. Inclusive en el B, Mariano, hay más gente que por ahí no se conectó. eh, así que por eso no me pregunto Es que muchos tienen miedo de tener la clase al pedo porque pues repetimos igual, supuestamente que decían a comienzo de año. no, no, justamente para eso es la capacitación y recién me mandaron son 7 documentos, no sé qué voy a empezar a leer hoy. Este, vamos a ver de qué se trata esto. Principalmente tiene que ver con eso, cómo va a ser la presencialidad el año que viene. Y bueno, ustedes ya van a estar en otro lado, pero creo que el año lectivo es tipo la facultad, o sea, ahora se respeta el año lectivo que va hasta marzo del año que viene. Realmente el año lectivo de cualquier institución educativa va hasta marzo, o sea, el calendario académico, tanto en la facultad como en la escuela, termina en marzo de 2021, el del 2020. Termina en ese, por eso es que vos te podés llevar a los que se llevan a marzo, rinden en marzo y comienzan de nuevo el año. El año lectivo comienza en marzo. Termina el anterior y comienza el 21-22 comenzaría en marzo recién y terminaría en marzo de 2022. Por eso es Y, que se va a estirar un poquito para las personas que no pudieron cursar y eso, inclusive se le va a estirar hasta abril. y ahí Eso, empezaría de vuelta, o sea, todos los años así, de marzo a marzo, no, y bueno, de marzo a marzo de vuelta. claro, no es ahora, siempre fue así. Mirá ¿Sí? vos, no, no, no sabía. Por ejemplo en la facultad, lo que tienen posibilidad de rendir porque se les vence, suponete que cursaron la materia y tienen 2 años para rendir el final, vence en marzo suponete que él cursó hace 2 años la materia y vencería en marzo del año que viene, ahí termina el año lectivo. ¿Sí? El año lectivo 2020 termina en marzo de 2021, así es. Porque este año comenzó en marzo el año lectivo, ¿te das cuenta? Cuando empiezan las clases comienza el año lectivo, es distinto al año corriente, al año calendario. Claro. Y eso es lo que se está queriendo, ¿por qué le digo esto? Porque se está queriendo estirar hasta abril para darle presencialidad a los que nunca se conectaron. Más chance todavía, Dios santo, no Sí, se que cansan venga. de perder tiempo. La verdad que no sé cómo va a ser. Ustedes o sea, conmigo, ustedes que vienen, si completan el año de cursada, que creo que lo van a hacer, ya está, ya da. O sea, ahí termina. O sea, los que cursan conmigo terminan, si mantienen la regularidad y me entregan los trabajos prácticos que yo les pido, en noviembre, a lo sumo primeros días de diciembre, se termina todo. Los que están cursando conmigo, por lo menos. Ese es el Claro. esfuerzo de todo el año. Después que se jodan los que no cursaron, o los profes que no dieron, que se jodan. ¿Me entendés? Así es la, la cosa. Así que bueno. De las otras materias, está bien, no todos le van a dar clases, porque por ahí alguno puede, otro no.
Pero yo les pregunto, de todas las materias, ¿tienen por lo menos trabajos prácticos que resolver o hay alguna que ni siquiera no sabe ni quién es el profesor? Porque ese sí es un... Estaba hablando y estaba muteado el micrófono. Solo con usted tenemos, profe. Teníamos antes, por ejemplo, comienzo de año con Kidruk una Sí, cantidad de tareas. sí. Después de creo que abril no le vimos más. Dijo que íbamos a tener Ah, clases presenciales, tampoco. Lo mismo con los dos profesores de este proyecto. ¿Cómo era el apellido? Camerano y Con Olesnik. Camerano. No, con los dos Cameranos no tenemos nada. Con Olesnik no tenemos nada. ah, Con Jove menos, tuvimos un par de trabajos prácticos nomás. Por eso el único profe que tenemos es con usted y con el de higiene, No, seguridad y la de y inglés. Peralta, claro. Que Peralta también, la verdad que está bastante bien con ese tema, tipo como que nos está dando pelota. Y bueno, lo de taller es entendible que ni nos manden cosas porque al pedo, porque si no estamos allá no sirve de nada. mm, Igual, Pero profe, ¿qué usted materia? no hable mucho de eso, ¿viste? No diga que nosotros no estamos teniendo clases porque ya estamos no, en otra. De lo no, personal es no, como que ya estoy más en la está facultad bien, que en la secundaria y... está bien, pero es como, viste, no, es como para tener una noción, realmente, por ahí en algunos casos me da pena porque hay un montón de cosas por ahí que ustedes no van a adquirir, pero bueno, después se verá, Y sí, si salís yo creo como que lo técnico te verán. van a faltar todos esos Por temas, pero eso, si la a idea eso es es lo que seguir yo voy. estudiando, te conviene meterle ficha a la facu como estamos A haciendo eso, unos cuantos. claro, a eso es lo que yo voy. ¿Sí? Siempre sucede esto a fin de año, que yo ya le decía el año pasado a ustedes eso, ¿no? Que a lo último de sexto año ya empiezan a dar poca pelota, lo cual es entendible porque ya su cabeza está en otro lado. Pero por lo menos sí, quería tener una idea de qué es lo que ustedes por ahí se avanzaron. Pensé que iban a ser más materias las que avanzaban, pero bueno, ese es otro problema ya. Bien, vamos a continuar con esto, así ya esta semana los dejo que se actualicen en algo o que hagan alguna otra cosa que tienen que hacer. Y Bueno, ahora nosotros vamos a ver si podemos terminar. Yo creo que sí. Vamos a darle hasta terminar esto. Eh, a ver un poquito. Nosotros la clase pasada habíamos quedado. Acá le agregué esto que es más sencillo de entender. ¿Sí? Lo saqué de un libro muy viejo. Encontré ahí por internet. Fíjense, este sería un generador de vapor. Yo les voy a explicar las partes. El 1 es el domo superior. Acá está el 1, ¿se ve? Es el domo superior de la caldera, sería. O sea, yo de acá extraigo el vapor, ¿sí? Vapor saturado, ¿sí? Acá. Bueno, hay dos, dice caldera, ¿no es cierto? Todos los tubos, esta sería tipo acu tubular. Fíjense que el hogar, ¿dónde está el hogar? En el 4, acá está el fuego, ¿ven? Acá hay un ventilador que impulsa el aire, que ingresa al hogar y pasa a través, pero pasa primero acá, ¿se acuerdan? Como habíamos dicho, fíjense, primero encuentra el sobrecalentador, ¿sí? Luego la caldera y luego pasa por otros equipos como, por ejemplo, el 6, el economizador, que era el que calentaba el agua para el ingreso a la caldera. O sea, de acá, del economizador, iría a la caldera, ¿sí? Y luego, fíjese, encuentra el 7, el precalentador de aire. ¿Ven? Cuando él pasa, se cruza con los humos que vienen atravesando el hogar, el sobrecalentador, la caldera y el economizador. Antes de salir a la chimenea, ¿sí? Se encontrarían, que es el último equipo que encuentra los humos, ¿sí? En los precalentadores de aire, ¿sí? Para ayudar a la combustión. Entonces, al tener aire a mayor temperatura, yo no enfrío tanto la combustión. A eso es lo que ayuda ese precalentador de aire. Bueno, ahí dice 8 quemador, sería el quemador si es que está funcionando con fuel oil o algún otro tipo de combustible. ¿Se entiende este? A ver un poquito, lo voy a poner acá en el dibujo. sí, profe, se entiende. Bien. Voy a abrir
Ahí está. Así le voy mostrando la circulación de los gases a través de la caldera. Bien. Bueno. Entonces, no está... Vamos a cambiar. Ahí. Habíamos visto ya esta. ¿Sí? Ahí apareció. Acá estaría. ¿Sí? Entonces, el aire por donde ingresa, por acá, se produce la combustión, esos gases calientes pasan a través del sobrecalentador, luego la caldera, luego el economizador. ¿Sí? Y por último, atraviesan, ya lo vamos a ver, al calentador de aire, precalentador de aire, que se calienta con los gases, que ya vamos a ver cómo es este equipo. Hay dos maneras clásicas de encontrar este precalentador de aire, y luego acá no estaría conectada a la chimenea, acá estaría la chimenea. ¿Sí? Por acá saldrían los gases, producto de combustión. Bien. ¿Una consulta, profe? Sí. ¿Por qué el sobrecalentador está antes que la caldera? Porque necesita mayor salto térmico, porque esto está a mayor temperatura. Tenemos así, esta zona acá necesita un salto térmico importante. Importante el salto térmico que necesita esa zona ahí para poder sobrecalentar. No te olvides que acá sí es sensible y tenemos que elevar la temperatura lo máximo posible. Hay veces que está acá, es más conceptual lo que dice acá, pero hay veces que está entreverado acá entre la caldera. Pero vamos a ver. la temperatura no es más baja porque está entre la caldera, o sea, estamos La tomando... temperatura, está bien, la temperatura de los gases es la más elevada posible, la que está cerca del sobrecalentador. ¿Sí? La más elevada de todas. Los gases recién salidos de la combustión se topan con el sobrecalentador. ¿Por qué? Hay una explicación que es la fundamental. Porque el gas, una cosa es el vapor o el gas, tiene una capacidad calorífica mucho más baja que el agua, cuando está en ebullición. ¿Qué quiere decir eso? O sea, el calor específico es más bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que él necesita, yo para cargarlo de energía, ¿sí? Necesito aumentar su temperatura porque está como gas. Y como su calor específico es bajo, cuesta mucho más, o sea, tengo que disponer de mucho mayor cantidad de energía como para calentarlo, para elevar su temperatura. M por C por delta T. Si esto acá es alto, o sea, esto es la cantidad de energía que yo le estoy entregando, ¿no? Vos con poco delta T lo logras. Estamos hablando de sensible, porque la parte que hierve acá, esta es latente, ¿sí? O sea, ahí todo lo que yo le estoy metiendo, la cantidad de energía que le estoy dando al agua es para transformar su fase. Ahora, cuando yo salgo de acá y necesito elevar la temperatura, porque yo quiero mayor salto entálpico acá, porque necesito sacarle mayor cantidad de energía a ese vapor para mover la máquina. Entonces necesito sobrecalentarlo. Pero resulta ser que como el gas tiene dos cualidades por ahí que no nos ayudan en térmica. Primero, tiene bajo coeficiente de transferencia de calor. Si yo quiero transferir calor con el gas, pero ese es otro tema. Por otro lado, su calor específico, quiere decir la cantidad de energía que yo tengo que darle para aumentar su temperatura y para llegar acá, es muy grande. Como esto es bajo, esto debe ser alto. Para que esto, o sea, para llegar acá, para que la energía disponible después sea alta. ¿Sí? Esa es la explicación fundamental de por qué se usa el sobrecalentador.
Después lo otro es accesorio común y corriente. Inclusive vamos a ver por qué se recalienta también. Hay recalentadores que son como el sobrecalentador, pero están metidos entre medio de la turbina. Ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Bien. ¿Está hasta ahí, Pablo? ¿Se entendió? Esas son cuestiones por ahí Sí, sí. de ópteo fluido, ¿sí? Bien, me alegro. Bueno, por eso le quise poner este esquemita, era mucho más... No encontré otro en internet, hay tanta información en internet que por ahí cuando uno busca algo sencillo para explicar, no lo encuentra. Encontré esto en un libro muy antiguo. Bien. Acá habíamos visto esto, ven, esto es un diagrama un poquito más moderno, acá estaría el quemador, ¿sí? Acá está la caldera, el domo inferior, superior, ¿sí? Luego de salir el vapor saturado de acá, ingresa al sobrecalentador, que está junto con él acá, está después, pero está muy cerca, ¿sí? Inclusive acá está metido entre medio, en esta caldera tipo locomotora, está metido entre medio. Y verán que el vapor sobrecalentado en un verde clarito sale del sobrecalentador. Desde ahí sale hacia la máquina. En este caso, acá puede ser una turbina en el de arriba y en el de abajo puede ser un motor a vapor. Y acá está el diagrama. En el gráfico anterior, el de abajo, ¿por dónde entra el agua? El agua ingresaría por acá abajo. ¿Ven? Donde vos tenés el color azul, esa es el agua en estado líquido, que está ingresando. Acá es esquemático, ¿sí? Como no tiene domo, por ahí el domo estaría en otro lado, un poco más abajo, ¿eh? Entonces, está buena tu pregunta. Acá, por ahí me faltó aclarar. Esta franja acá, de color celeste, ahí sería el agua que está ingresando. En este dibujo no está especificado. Yo le podría hacer así, por acá estaría la entrada de agua líquida. ¿Sí? Ahí va así, porque acá no se ve muy claro. Acá se ve el humo que pasa, porque esta es una humo tubular, ¿sí? Esta es una humo tubular. Y los caños de agua, que faltarían las placas acá poner también, ¿sí? Las placas para que pase el humo entre medio, ¿sí? Y conectar el agua entre las placas. Es como que está un poco incompleto este dibujo, porque el agua circula así, tipo serpenteando, y a lo último sale por aquí, por el domo, hacia el sobrecalentador. Sí, es más esquemático el diagrama ese. Profe, Sí. otra consulta. ¿Cuál es el material ideal para la construcción de una caldera? Yo diría, cuando vas a construir algo mega o algo grande como este tipo de cosas, vos lo que vas a buscar es, la pregunta es distinta. ¿Cuál es el material más barato que yo puedo conseguir que me aguante esto? Lamentablemente el que es constructor o el que invierte la plata para hacer esto, te va a buscar eso. ¿Sí? ¿Cuál es el material más barato o más abundante? Es casi lo mismo, es decir, ¿qué puede cumplir con esta expectativa? Porque si vos pones tubos de cerámica, vos podés levantar a 2000 grados centígrados si querés la temperatura del sobrecalentador. Pero ¿y qué más para llegar a eso? ¿Te das cuenta? O sea, lo más barato, no solamente para quemar, fíjate que le tirás leña, fuel oil, no ponés nafta o gasoil. Vos quemás fuel oil, carbón molido, leña, o sea, porque son cosas que están funcionando permanentemente. Entonces no podés poner algo costoso como combustible o para su construcción no podés usar un material muy costoso. Si bien el acero tratado para estos materiales, para este tipo de equipos, es costoso, pero es el menos costoso, ¿sí? Esas son las bondades y las ventajas que nos da, por ejemplo, el acero inoxidable. Que vos preguntáis, ya es muy caro el acero inoxidable. Bueno, pero si vos querés que no tenga corrosión, y bueno, usá caño negro, el caño común, está bien, pero te va a durar menos tiempo, tenés que hacerle más tratamiento al agua, tenés que agregarle más químico para que no tengan posibilidad de corroer, o sea, anticorrosivos, etcétera. O sea, siempre hoy en día te vas a fijar cómo está hecha una, la otra, y vas a tomar tu decisión. ¿Sí? Así es. Esto sirve para todo. Pero si usan materiales antioxidantes, Sí. no tendrían que usar el agua esa tratada.
Sí, pero acordate, puede ser que no la usen, pero acordate que el agua tratada no es solo para anticorrosivo, sino que es para que no se depositen los sólidos disueltos. Claro, Cloruro los de barros. calcio, claro, cloruro de calcio, cloruro de sodio, cloruro de magnesio, todos sales que se van a ir depositando y te van a ir disminuyendo el diámetro en definitiva, porque van a ir forrando internamente al caño, lo cual Claro, después sí, si vos no van tenés tapando tratamiento, exacto, se tapan y puede producirse una explosión en la caldera. Y más allá de la pérdida que significa, ¿no? Y en la baja de rendimiento, porque vos vas a tener, imagínate vos, en base a la pregunta que me haces, está buena la pregunta, fíjate que vos tenés un espesor de caño así, acá tenés la otra parte del caño, vos adentro tenés agua, que está en ebullición, y afuera tenés el fuego. Vamos a poner bien esquemático así. ¿Vos qué querés que haya entre el fuego que está acá y el agua? ¿Cómo querés que sea el contacto? Lo más próximo posible. Por eso el caño este es de metal. Imagínate si vos tenés una capa aisladora acá de cerámica. No va a pasar el calor ahí. O sea, va a demorar mucho en pasar. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Meterle más fuego. Entonces esto va a calentarse muchísimo y vas a ir arruinando el material a medida que... Repito. Exacto. Exacto. O sea, acá está formando un aislante en lugar de un material que tenga buen coeficiente de conducción de calor. En ese caso sería un coeficiente de conducción, porque vos tenés la pared metálica donde dejás pasar el calor fácilmente para que llegue al agua o inclusive al sobrecalentador. Imagínate si pasa lo mismo con el sobrecalentador, esta parte acá, ¿sí? Donde vos tenés gas adentro, o el vapor, que tiene bajo calor específico, ¿sí? Y bajo coeficiente de transferencia de calor también, ¿sí? O sea que el gas normalmente es aislante, no va a permitir fácilmente que, o sea, aceptar esa cantidad de calor, ¿sí? Entonces, todas esas contras tenés, las cuales tenés que cuidar con, primero, un tratamiento de agua, y segundo, darle la temperatura correcta como para que el vapor se sobrecaliente al valor que vos querés. ¿Sí? Y acá, vos tenés que llegar a esta temperatura que estamos hablando de 450 grados centígrados. ¿Sí? Esta es la de 400 y esta es la de 500. Acá tenemos 450 aproximadamente grados centígrados. Estas son las isotermas. Entonces, fíjate vos que, y a presión constante, ¿por qué? Porque está todo en serie el equipo, ¿sí? Al estar en serie, bueno, podés tener más presión ahí, ¿te das cuenta? Fíjate acá. Si vos tenés que ingresar el agua por acá, todos los caños están en serie. O sea, la misma presión teórica, hay caída de presión por las pérdidas de carga, ¿sí? Por el rozamiento con los caños. Pero esto conduce, va directamente como un laberinto, empezar a recorrer y terminar saliendo acá. No es que está conectado en paralelo esto, está todo el equipo está en serie, ¿sí? Todo el equipo, del economizador que entra el agua y va adentro los tubos de la caldera, que sería esta la caldera, desde ahí va hacia la salida del sobrecalentador, ¿sí? O sea, el mismo vapor, la misma masa, si vos pudieras marcarla o colorearla, en algún momento entra por acá y sale por acá, ¿sí? No es que vos no ves alguna partícula que entró. Todo lo que entra sale por un solo tubo, ¿sí? Es toda una serpentina que va recorriendo toda la caldera y el sobrecalentador, ¿sí? Esa es la manera. Por eso es que te va a mantener la presión constante, desde que entra acá hasta que sale acá. No puede, esto es teórico, inclusive hay caída de presión, como te dije, por el mismo rozamiento con los tubos, ¿sí? ¿Era más bueno? Profe, Sí. entonces, ¿se utiliza algún tipo de aleación o un acero duro? No, O se blando. usan aleaciones, sí. Se usan aleaciones anticorrosivas con cromo, níquel. O sea, el clásico acero inoxidable es el que se usa, ¿sí? Porque le confiere resistencia, un poco más de dureza y también las propiedades anticorrosivas y antidesgaste también que le da el cromo. ¿Sí? Desgaste por la erosión del propio vapor que va circulando.
Y otra cosa, recuerden las velocidades de vapor de circulación que que le estaba dando. El vapor en la parte del sobrecalentador está circulando por encima de los 100 metros por segundo. Recuerden que 100 kilómetros por hora es más o menos 30 metros sobre segundo. Y acá estamos hablando de más de 100 metros sobre segundo. O sea, la velocidad que tiene el vapor, si hay una gota, es como un piedrazo. Así que eso es lo que tienen que tener en cuenta. y Para la otra, turbina. Sí, sí, ¿puedes volver un par al dibujo? ¿Al dibujo? este, Sí. sí. ¿Por qué en las tuberías, por qué son rectangulares y no redondas las esquinas? ¿No sería mejor para para el flujo? Sí, no, por supuesto que sí, pero esto está en forma esquemática nada más. Ah, bueno. Todas son Sí, lo más sí, en suaves, esa época. son curvas, sí, son curvas lo más suaves posible, ¿sí? Ahora vamos a ver, la forma del sobrecalentador es parecida a la que tenía en la caldera. Enseguida vamos a mostrar algunas. Está ahí, hasta ahí habíamos llegado a la clase pasada. Fíjate acá, ojo, acá vos ves curvas que están dobladas a 90 grados, pero muchas veces tiene que ver con la disposición del equipo. Por ahí no queda otra alternativa. Fíjate en este dibujo del edificio. Hay veces que por la ubicación tenés que dar una forma especial. ¿Sí? Esto acá, no se olviden que esto se va armando, cuando la caldera es acotubular, se va armando de acuerdo al espacio que tenga. ¿Sí? De esa manera. Y eso está dentro de un tubo. Esto Más puede estar grande. dentro de un tubo, puede formar parte de la pared. No, cuando más contacto tenga con los gases, mejor. Esto acá está en contacto directamente con la salida de los gases. ¿Sí? Puede estar al costado de la salida de humo, al costado de la caldera o inclusive entreverado en la caldera. Fíjense, acá les dice algo de eso. Dice, en las plantas que se emplean sobrecalentamiento, acá habíamos quedado la clase pasada, la proporción de calor liberada en el hogar es absorbida por estos resultan de valores importantes. O sea, hasta el 40% puede ser que absorba de esa energía el sobrecalentador. Lo demás lo absorbe la caldera y las paredes y lo que se va. ¿Sí? Su superficie de calefacción es una fracción grande, por esta zona acá, donde el gas ya tiene dificultades de aumentar su temperatura. Como es sensible, yo lo que busco ahora es aumentar la temperatura. Pero tiene dificultades porque su calor específico es muy bajo, ¿sí? Es muy bajo. Respecto, por ejemplo, al agua, que el agua es de 4.18, ¿sí? El agua líquida. Y del vapor sobrecalentado es menos de 2. ¿Sí? Entonces cambia mucho el calor específico. ¿Está? Y el aire tiene 1, por ejemplo. El calor específico del aire es 1. Bien. Calor específico del CP sería. Ahí ya entramos con el CP o CB, porque son gases. CP porque acá lo estamos trabajando a presión constante. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en un ejercicio dimos que valía 2,1, creo que era? Si ustedes revuelven los ejercicios que vimos, van a encontrar eso. Bien. En el 4 creo que. Sí. Sí, ahí está dado como ejemplo también. Gracias. Bien. Dice, la superficie de sobrecalentamiento deben instalarse en regiones donde la temperatura de los gases es muy elevada, que es lo que estábamos comentando. ¿Sí? Esto lo somete al intercambiador a condiciones más severas que otras partes del generador. ¿Por qué? Porque yo no tengo adentro la propia agua que está todavía un poquito en estado líquido y me está sirviendo como refrigerante para el tubo. Ahí tengo gas, ¿sí? No hay nadie que refrigere eso. ¿Tá? Entonces, se somete mucho a dilataciones y deformaciones extremas en esa zona del equipo. ¿Sí? O sea, el sobrecalentador es el equipo que más expuesto está a condiciones severas, y principalmente porque se lo tira a la zona de mayor temperatura para poder hacer que los gases absorban la mayor cantidad de energía posible.
Bueno, esto ya dijimos, en gran parte de los arreglos, dichos intercambiadores van montados junto a los tubos de la caldera o inclusive antes de la caldera, que es lo que vimos recién. La diferencia entre la temperatura de sobrecalentamiento y la temperatura de saturación a igual presión se denomina grado de sobrecalentamiento. ¿Sí? Entonces, la temperatura a la cual yo llevo desde la saturación que está acá hasta el punto 3, esto acá, esta diferencia de temperatura se va a llamar grado de sobrecalentamiento. Bien, acá hay 3 disposiciones comunes de encontrar. Una dice caldera seccional de tubos rectos con sobrecalentador dentro de la cubierta. ¿Ven? Acá está entre medio, entre una parte y otra de la caldera. El sobrecalentador es el que está pintado más oscuro. Luego acá tenemos arriba, sobre la cubierta, este sería el domo superior. Acá estaría el sobrecalentador en la parte de arriba. Acá los gases vienen así, chocan con los tubos y acá estaría el sobrecalentador, junto, pero del lado superior de la caldera. Y acá estaría entrelazado el sobrecalentador. Este es muy usado también, está muy bueno este. La caldera es la que está de fondo y el oscuro, las líneas oscuras son las que representan el sobrecalentador. ¿Ven? Están entrelazados los tubos unos con otros. ¿Sí? Es como un bobinado alrededor de la caldera. ¿Ven? Bien, y ahí es donde están sometidos a esa cantidad de gases a alta temperatura. Ventajas de instalar sobrecalentadores. Bueno, es todo de lo que estábamos hablando. ¿Sí? La conductibilidad térmica del vapor sobrecalentado, que es lo que yo le decía, es menor que la del vapor saturado. ¿Sí? Es menor que la del vapor sobrecalentado, la del vapor saturado, eso es lo que terminamos de decir. Esto disminuye la pérdida de calor en las conducciones. ¿Sí? Bueno, esto disminuye la pérdida de calor en las conducciones. Eso es una ventaja que tiene, ¿sí? Es una ventaja. Pero como está rodeado por tubos o por caños, ¿sí? El calor se puede perder por ellos. La elección de un adecuado grado de sobrecalentamiento asegura que en el punto de utilización, sería el punto de salida del vapor, el vapor a lo sumo sea saturado, que no existan gotas, principalmente para eso se sobrecalienta también. Son los dos motivos fundamentales, ¿sí? Para ganarle más energía, y la otra es para que no asegurar de que en ningún momento existan gotas de agua en el equipo, que pueden perjudicar al equipo. No existe condensación en las tuberías de conducción, eso es lo que decíamos recién. O sea, no hay posibilidad de condensar cuando yo le saco un poco de energía al vapor. Ven acá, por más que yo le baje la cantidad de energía que tiene, a lo sumo creo que las turbinas toleran un 2 a 4% de agua o de gotitas sin perjudicarla. O sea, estaríamos entrando, yo puedo llegar hasta ahí, tipo acá, ya está la salida, ya, pero no menos que eso, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo que tener algún equipo para generación, por ejemplo turbinas o motor a vapor, sí o sí es prácticamente obligatorio colocar sobrecalentadores. Bueno, acá dice, reduce el esfuerzo térmico al que se somete la superficie de vaporización de la caldera, o sea, no le voy a exigir tanto a la caldera, sino que a la caldera le voy a exigir que saque vapor saturado nada más. Y luego el que se exige es el sobrecalentador. De esta manera aumentando la capacidad de generado. Se eleva el rendimiento de la caldera, ¿por qué? Porque el rendimiento siempre es cantidad de energía que yo extraigo, o sea, entalpía 3,4, sobre entalpía 2,3. ¿Sí? Entonces, cuando más grande es esta franja, mayor rendimiento tendremos. Bien, recalentamiento. El recalentamiento se hace para no exigir demasiado al sobrecalentador. Es como que se particiona el sobrecalentador y se pone uno
a una salida tipo extracción de la turbina, o sea, entre medio hay una parte de la turbina que expande el vapor adiabáticamente de 3 a 4, como era hasta ahora, y ahí se toma el vapor y se lo vuelve a calentar hasta la misma temperatura. ¿Ven? Hasta la misma temperatura. Entonces se lo vuelve a calentar, ¿sí?, en ese intercambiador, que es como otro sobrecalentador, entonces se le llama recalentamiento, porque yo tenía el vapor que ya se había sobrecalentado acá y expandido en una parte de la máquina y lo vuelvo a recalentar, pasando, por supuesto, saco un tubito del motor o de la turbina, lo vuelvo a mandar alrededor de los humos y lo vuelvo a calentar hasta 4', hasta la misma temperatura que tenía. ¿Sí? Entonces, lo vuelvo a expandir de nuevo, acá. ¿Qué es lo que yo obtuve con esto? Y acá voy a tener que la suma de las cantidades energéticas que yo tendría disponible sería esta por un lado y esta por otro. ¿Qué me da por lo general mayor que si yo hiciera solamente un sobrecalentamiento? Y fíjense la temperatura que yo estaría llegando acá. ¿Sí? Sería prácticamente perjudicial para el equipo. Y estoy trabajando a temperaturas más bajas, y con trabajo disponible mayor. ¿Sí? Se puede hacer mucho de esto y no es conveniente hacer mucho por las grandes pérdidas de carga que también va a tener el intercambiador, el vapor a través del intercambiador. Normalmente esto se utiliza en equipos muy grandes o medianos, no en equipos pequeños. En equipos pequeños solamente se los sobrecalienta. En este caso se trabaja con el recalentamiento porque son grandes cantidades de fluido que se usan. Una consulta, profe. Sí. Ahora estamos hablando de la parte térmica, de cómo se calienta térmicamente, pero nosotros lo sobrecalentamos al vapor y hay que utilizar esa energía para que mueva algo. Y después se tiene que recalentar, o sea, agarramos esa agua para que se recaliente y mueva otra cosa. ¿Cómo? La misma turbina también puede ser. Por ahora, ¿y cómo? Sí, pero turbina. Acá expandiste la primera parte. Tenemos los serpentines, pero ¿y cómo entran? ¿Por dónde van? Tipo, ¿qué hacen? Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos turbina, pero eso lo vamos a ver a lo último. Por ahora te digo lo siguiente. Entra el vapor acá, de a partir de 3, ¿sí? Entra acá. 3, ¿sí? Se expande a medida que va moviendo estos álabes. Después de ahí, tiene como una ranura, yo saco el vapor, a la salida esta tiene como un embudo acá, y de acá sale el vapor, ¿sí? Va hacia, ahora estamos en 4, pasa por un serpentín alrededor de los humos otra vez, y entra en una segunda zona, donde se vuelve a expandir de vuelta. Y ahí sí es tomado por el condensador. ¿Sí? A la salida de la segunda parte de la turbina. ¿Sí? Después le voy a mostrar un dibujito de una turbina como para que lo tengan más o menos. ¿El recalentador también usa fuel oil? Todo. Usa los mismos humos, usa los mismos humos que la caldera, que el sobrecalentador. ¿Sí? Ahora te voy a mostrar en ese emprendimiento grande que está ahí, donde están dispuestos. Fíjate. Recalentador 1, fíjate lo que es el equipo monstruoso, el rosado este. Recalentador 2, el otro rosado que está ahí. ¿Sí? Son todos a través de, acá los humos entran. O sea, acá está el quemador, ¿ven? Acá están los quemadores. Acá se produce el fuego, la llama va todo por acá. ¿Sí? Baja y sale. Eso es lo que hace el humo acá. ¿Sí? Por eso acá está el calentador de aire, acá ingresa el aire, acá se junta con el combustible, se queman y ahí sale por acá. No es que sale para arriba, no. Acá es atrapado, acá está el domo de la caldera. Acá es atrapado, se hace obligadamente circular, acá sí o sí tenemos ventiladores,
¿sí? Acá tenemos el silo con carbón, donde es pulverizado por quemadores. Acá ingresa el aire, que es calentado en el calentador de aire, ¿sí? Y sale, habría que seguir bien esta línea, sale por acá aparentemente, y por ahí sale. O va por acá abajo y ahí sale. Habría que seguir el circuito. Pero fíjate con respecto a lo que decíamos. Acá tenemos 2 recalentadores y 2 sobrecalentadores. ¿Sí? No más de 3 por las pérdidas que da estos gases. ¿Sí? Bien, eso es lo que estarían ubicados ahí, fíjate. ¿Sí? Las calderas son la caldera es todas las paredes de agua acá. Y los intercambiadores accesorios están acá. ¿Sí? Cruzados. Flujo cruzado. Sí, sí, perfecto. Bien. Bueno, economizadores. Ya vimos, el economizador es el anteúltimo equipo que va montado en una caldera. ¿Sí? Sirve para calentar el agua que va a entrar a la caldera. Normalmente cuando yo tengo, que es el último tema que vamos a ver, condensadores, cuando sale el agua líquida ya del condensador, como se utiliza una presión baja, o sea, menor que la atmosférica, ya lo vamos a ver por qué. Normalmente el agua suele salir a 85, 100 grados centígrados, a cierta presión, entre 100 y 85, por ahí. Y hay que precalentar el agua, o mejor dicho, calentar el agua, para no tener que darle todo ese trabajo a la caldera. Entonces yo aprovecho los humos que están saliendo para calentar el agua que proviene, ya sea de la bomba o de un tanque o de donde sea, para que entre ya con cierta energía a la caldera. ¿Sí? Eso es lo que dice acá. Según indica la experiencia, una vez que la temperatura de los gases difiere de la temperatura del agua en 100, 150 grados centígrados o menos, la superficie de la caldera ya no es económicamente rentable. O sea que yo tengo que calentar el agua para que no ocurra esto. No tiene que haber diferencia de 100 grados, por ejemplo, entre la temperatura que llega y la de la caldera. Lo ideal es aprovechar esa energía que tienen los gases en algún punto y poder calentar el agua que va a ingresar a la caldera. Luego se aprovecha la parte de la energía restante en mejorar el rendimiento de la caldera. Una importante fracción de ese calor se puede recuperar instalando un economizador, que es lo que hace ese equipo. ¿Sí? Es un intercambiador de calor, o sea, una serpentina que pasa, por la cual pasa agua, pero que va a entrar a la caldera por ahí. ¿Sí? No está instalado en todos los equipos, tienen que ser equipos medianos o grandes. Y ahí dice cómo el agua a calentar entra al aparato a una temperatura muy inferior a la contenida en la caldera, es posible efectuar una recuperación interesante, ¿sí? Con superficies no exageradas. Quiere decir acá en 2,2' yo estaría ayudando a la caldera a calentar el agua que está ingresando, ¿sí? Este 1,2 es la parte donde las bombas elevan la presión para poder ingresar a la caldera. Habíamos dicho cuando aplicamos al principio lo de la olla a presión. Yo no puedo abrir la tapa de la olla a presión y meterle el agua, no. Tengo que hacerle un agujerito a un costado, ¿sí? Y con una bomba vencer la presión a la cual está la olla a presión acá adentro. Lo mismo sucede acá, o sea que yo tengo que tener una bomba la cual impulse al agua, y tiene que ser agua, no agua con vapor, porque la bomba es para bombear agua, ¿sí? El ventilador es para tirar gas, ¿está? Bueno, entonces de esa manera necesito la bomba para ir de 1 a 2. Ahora, la temperatura sigue siendo la misma. Fíjense que las isotermas acá son prácticamente verticales. Yo con la bomba no le estoy aumentando la temperatura, porque es un líquido acá. ¿Sí? Inclusive acá en 2 es un líquido subenfriado. Tengo que recorrer todo este tramo de 2 a 2' para poder saturar el líquido, ¿sí? Entonces, este trabajo es ayudado por el economizador.
cómo han montado los economizadores y son parecidos a los de las calderas, ¿sí? Acá dice 1 en la salida de la alimentación, ¿sí? O sea, en la alimentación es donde entra el agua a la caldera, ahí está ubicado el economizador y se ve por atrás, ¿sí? Que comparte el lugar con la misma caldera, ¿sí? Ven el cañito más oscuro que va por atrás, acá está entrelazado, acá va alrededor y está entrelazado entre los tubos de la caldera. Bueno, ese es el economizador, ¿no? Un intercambiador relativamente pequeño comparado con los otros, donde precalienta el agua que va a ingresar a la caldera. Bien. Precalentador de aire, este es el último equipo que ya agarra los gases con la menor energía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el aire, porque tiene su explicación. Y el economizador también. ¿Sí? ¿Por qué? Tiene su explicación por lo siguiente. ¿Qué temperatura yo voy a elevar el agua antes de ingresar a la caldera? Y bueno, una temperatura, lo ayudo a la caldera, ¿sí? Ayudo a la caldera, fíjense dónde tomaría, en 2 tomaría el agua, el economizador, para calentarla lo más cerca posible de 2', lo otro lo hace la caldera. O sea, estamos hablando de temperatura de agua de 50, 80 grados centígrados, ¿sí? Está en anteúltima posición. Ahora, el precalentador de aire está calentando aire que está a 25, 30 grados centígrados y lo está calentando a 50, 70. ¿Está? Por eso que puede instalado tranquilamente a la salida de los gases. Ya cuando los gases tienen la menor cantidad de energía posible, ¿sí? Que les quede solo la energía como para salir del coronamiento y no tener un ventilador tan grande que algo del tiro les sirva como para salir de la chimenea. Entonces por eso ya tenemos poca cantidad de energía en los gases y alcanza para los precalentadores de aire. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esto? Aprovechamos calor que de otra forma se perdería directamente. La combustión es más completa porque yo estoy tirando aire caliente, ¿sí? Aumenta la temperatura del hogar, o sea, calienta mejor el recinto y no se enfría, ¿sí? Por lo tanto, libera mayor cantidad de calor. O sea, mejora la combustión, aumenta la producción de la caldera. Este que vimos acá al principio, el de caja, acá, el tipo placas, ¿sí? Vamos a ver, fíjense acá, tiene conductos por los cuales pasan los gases y otros conductos por los cuales pasa el aire, ¿sí? No tienen comunicación entre sí. Quiere decir que por unos conductos pasa el aire, pero como por los otros pasa el gas, está caliente el conducto calentando el aire que pasa. ¿Sí? O sea, aire, gas, aire, gas, aire, gas, pero no tienen contacto entre sí. Este es de flujo paralelo, hay otros que son de flujo cruzado. ¿Sí? Este sería de flujo cruzado. Este acá. ¿Sí? Por un lado pasa el gas y por el otro pasa el aire. ¿Ven? Acá pasaría cruzado el gas y el aire pasaría en forma cruzada. ¿Cómo está el dibujito? El primero de todos, aquí. ¿Ven? El aire pasa así, por una serie de conductos, sin embargo, los gases pasan así. ¿Sí? Entonces, lo que hacen los gases es calentar este recinto para que cuando esté tocando el aire adquiera energía de esos conductos que están calientes, calentándose el aire. Entonces, mejorando la combustión en el hogar. Profe, una consulta. Sí. O sea, el flujo de agua en el sistema de la caldera es un sistema cerrado, entiendo. Entonces, sí. ¿Por qué se economiza la energía y por qué no se está fluyendo constantemente con el calor que tiene?
Tipo, termina un ciclo y se lo enfría justo lo necesario para que la bomba no explote ni nada y se mete en En el sistema. realidad, sí, en realidad todo eso tiene un lazo de control, que es lo que ustedes tendrían que haber visto con el profe Kiru. Esto de igual, casi, hoy en día casi de igual importancia es el lazo de control que está manejando una caldera. Porque vos tenés el control de nivel, el control de caudal de los gases, el control de la combustión, como se hacen los motores de combustión con la sonda Lambda, que es el sensor de oxígeno que se pone a la salida. Porque vos con eso estás controlando la cantidad de combustible que tirás. ¿Sí? Control de combustible. Y por supuesto, control de la cantidad de vapor que sale. Todo eso. ¿Sí? Y me olvido muchas cosas más. Por ejemplo, qué sé yo, el control de la parte de purga de los lodos, por ejemplo. ¿Sí? Tratamiento de agua, que tiene un dosificador que cada rato está dosificando químicos para que el agua se mantenga. Siempre se va agregando agua porque se pierde vapor, siempre. ¿Sí? Entonces se va agregando químico y así se va tratando continuamente todo. Se trata en lo posible de dosificar todo en la cantidad justa. ¿Sí? Después cuando terminemos de dar ahí condensadores, vamos a ver el motivo del control ese. ¿Sí? Este otro intercambiador es una rueda con una masa importante, la cual está girando continuamente, se calienta cuando está del lado de los humos y después se enfría cuando está del lado del aire caliente. Se calienta donde están los humos y se enfría con el aire frío que entra. ¿Y qué pasa con el aire frío que entra? Se calienta. ¿Sí? Esa es la forma de funcionar de esto acá. Si bien necesita un equipo, porque es algo que se está moviendo, pero también se suele usar. ¿Sí? ¿Se entendió ese? Ese otro precalentador de aire usado. El último accesorio, que cuando se usa en plantas de potencia, quiere decir de generación de energía, va instalado, es este aparato que recupera el agua y la vuelve a transformar en estado líquido. ¿Sí? Como su nombre lo indica, condensa el vapor de agua a la salida de la turbina, ¿sí? Y lo vuelve a transformar en agua líquida. El proceso que sigue este equipo, que es otro intercambiador de calor, es el proceso 4-1. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Extraigo calor de alguna manera, ¿sí? Ese calor que tiene el fluido debido a su alta temperatura todavía que tiene acá, ¿sí? Lo hago interceder con otro fluido más a menor temperatura, o sea, más frío, que puede ser aire o agua, ¿sí? Y de esa manera, el vapor que había salido de la turbina con alguito de energía, pierde esa cantidad de energía y se transforma nuevamente en el agua líquida. ¿Ven? ¿Y se pierde definitivamente ese calor? Yes. ¿Se acuerdan cuando teníamos fuente fría? Máquina térmica. A principio de año era esto. Y fuente fría acá. Fuente caliente acá. Ahora vamos a ver al revés, el próximo tema. ¿Sí? Entonces acá sí o sí yo tengo que tirar algo de calor para que esto tenga un sentido hacia dónde va. ¿Sí? Una fuente fría y una fuente caliente. Esta sería la fuente fría. No sería el condensador la fuente fría. La fuente fría sería el ambiente. Por eso lo dibujo abajo. El ambiente es la fuente fría. Y la fuente caliente sí el hogar de la caldera, póngale. O si yo analizo el vapor sobre o recalentado. Yo le di toda esa energía, o sea, al principio fabriqué un punto caliente que es
la temperatura debido a la reacción química del combustible, fabriqué un punto caliente debido a una reacción química respecto a la que tenía el agua. Entonces, ¿qué hace? La energía en forma de calor va hacia el agua. Esa agua caliente se transforma en vapor, pues yo le sigo dando energía, porque el punto caliente está más arriba que el punto que tiene el vapor. Entonces sigue calentando hasta que no da más, que el punto 3 sería. ¿Sí? Luego yo aprovecho ese salto entálpico de la energía que tiene el fluido y lo transformo en un vapor de baja calidad. Y ahí, con esto, completamos lo contrario a lo que hizo la experiencia de Joule, que era con una paleta mover el agua y calentarla. O sea, ahí demostramos que el trabajo se puede transformar en calor. Pero no lo podíamos hacer al revés. O sea, yo calentaba el agua y no se movía solo la paleta. En este caso, con las disposiciones de máquinas térmicas, sí lo podemos hacer. ¿Sí? Y ahí es donde el calor, o sea, la cantidad de energía acumulada en el fluido, se transforma en trabajo en el rodete de una turbina. O un motor a vapor, como ustedes quieran. Profe, ¿y en la caldera siempre hay la misma cantidad de agua o no se evapora nada? Esa es la idea, está buena tu pregunta. Esa es la idea, lo mismo que antes me preguntó Pablo. No se podía dar lo justo, sí, la idea es dar siempre lo justo en todo. Por eso los lazos de control tienen tanta, pero tanta importancia en este tipo de equipos. ¿Sí? Es como que cuando vamos a ver ahora la parte de los motores, la parte de inyección, ¿sí? Cuando vos decís, está todo precisamente y por eso funcionan tan bien. Por eso elevaron su eficiencia y son poco contaminantes. Son poco contaminantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está todo dosificado en su justa medida. ¿Sí? Entonces, de esa manera acá también se logra eficientizar todo el equipo, debido a que está todo medido. Por ejemplo, la bomba arranca, para. Cuando hay un nivel deseado, para la bomba. ¿Sí? Por eso la caldera siempre se mantiene entre dos niveles, mínimo y máximo. Entonces no te vas a... difícil que te quedes sin agua, salvo que haya un percance. Lo mismo sucede con la parte de vapor, cuando la cantidad de vapor que vos necesitas, ¿sí? Cuando se necesita más vapor, ¿sí? Directamente se tira más combustible a la caldera, y así es como acelerar el motor. ¿Sí? Lo mismo. De esa manera. Es como la locomotora, ¿no? Profe, Entonces, y otra la duda. función. ¿Sí? Decías. ¿Por qué explotan las calderas? Porque siempre escucho ahí en el aserradero de kilómetro cero que explota la caldera cada tanto. Primero son humotubulares y segundo, una de las causas probablemente sea por el poco tratamiento de agua que tiene. Entonces llega un momento que se baja el nivel y el vapor queda dentro de la caldera como un sobrecalentador y empieza a aumentar en algún momento la parte de la caldera, donde tendría que tener vapor saturado, donde la misma agua te mantiene la temperatura constante, empieza a aumentar la temperatura y empieza a aumentar la presión también. Se dispara. Como tenés bajo nivel de agua, que antes vos con el agua mantenés todo eso, un nivel de agua mantenés el funcionamiento de la caldera, como desaparece el agua, empezás a sobrecalentar vapor adentro de la caldera. Entonces empezás a aumentar la presión. ¿Sí? Entonces, como vos no tenés esto ahora, esta línea, esto empieza a ser así. Y ahí se va. Y termina en cualquier lado, hasta que aguanta el material y explota todo. Sí, un bajón. ¿Sí? Por eso el control. Por eso el control. No es cuestión de a ojo agarrar, abrir una válvula y decir, no, acá, no, abrir un poquito acá. Y lo que pasa es catastrófico. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cómo funciona el condensador? El condensador es otro intercambiador, ¿sí? Otro serpentín, lo único que para grandes calderas se usa enfriado por agua, normalmente, agua fría, por eso hay que disponer de tanta agua cuando uno tiene una caldera de este tipo, un arroyo, o un río, un lago prácticamente. ¿Por qué? Porque acá yo con una bomba tengo que insertar agua fresca o fría a través de los tubos por los cuales ingresan el vapor. Fíjense, acá por ejemplo tenemos el vapor que proviene de la turbina y va serpenteando alrededor, ¿sí? Y sale por acá.
¿sí? Ahí sale, no, perdón, me equivoqué. Ahí salen los... Por eso arriba sale el aire que por ahí se ventea o circula, y el agua sale, se va serpenteando, como dijimos, por acá, ¿sí? Y va cayendo, va precipitando a medida que se enfría, ¿sí? A medida que se va enfriando, acá está el nivel de agua que se va formando y sale el condensado. Y por otro lado, el agua, vamos a cambiar de color, el agua que circula por los tubitos interiores, este intercambiador se llama de carcasa y tubos, ¿sí? Normalmente se usa ese para condensar el vapor. Estamos cerca, o sea, ya la turbina larga con poca energía al vapor, fíjense que está muy cerca de empezar su condensación. O sea que no es que le falta mucho al condensador como para empezar a condensar el fluido. Con una extracción de calor ya empieza a cambiar su estado. La idea, y ahora sí les puedo decir porque estamos en el tema, la idea, son equipos bastante grandes, de utilizar el condensador es estirar esta línea un poco más abajo. Por eso es que necesito el economizador después, porque yo termino acá con agua a 80 grados en lugar de a 120, 130. ¿Por qué hago esto? Porque si yo con el condensador puedo bajar la presión a menos que la atmosférica, yo tengo un poco más de utilización acá de la energía. O sea que la turbina está saliendo en una zona de vacío. Normalmente el condensador trabaja en vacío. ¿Y qué le ayuda al condensador a trabajar en vacío? ¿Cómo hace? Estos son los condensadores. ¿Ven? Tubos entrelazados, por acá entraría el vapor y sale por abajo, alrededor de la carcasa, como vimos recién, y el agua fría entra por los tubos finitos. Por supuesto que hay que tratar también el agua de enfriamiento, ¿sí? Este es un esquema de un condensador y es la última presentación, ¿ya? Y ahora lo que yo le iba a decir. Imagínense el volumen que ocupa el vapor. Y ahora cuando se transforma en agua, ¿qué queda alrededor? Cuando la gota de agua, perdón, cuando la gran cantidad de vapor, habíamos dicho que se expande unas cientos de veces, se transforma en agua, ¿qué queda alrededor? Vacío, nada. Hay un sistema de expulsión de aire, de modo que el aire difícilmente se puede meter, como vimos acá en este esquema. Con el mismo vapor de alta presión, yo extraigo el aire y los no condensables. Entonces yo mantengo el vacío con la tasa de condensación en el condensador. A medida que él se va transformando en agua, ese espacio que ocupaba el vapor pasa a ser vacío. Por eso, o sea, naturalmente él trabaja generando un vacío importante. Y eso es lo que hace, ven acá, entrada de vapor de escape de la turbina sería, que pueda agrandarse el salto entálpico, ¿sí?, a un valor, exagerando así. ¿Ven? Entonces, el propio condensador logra esto. ¿Y qué tengo después? Un salto entálpico más grande. Bien. Esa es la función del condensador, ¿sí? Por los tubitos va agua fría. También hay un sistema, pero eso lo vemos después en la facultad, que se llama torre de enfriamiento, que yo puedo recircular el agua de enfriamiento enfriándola en un dispositivo especial, ¿sí? Pero eso es otra historia. No me quiero meter ya demasiado en esto. Bueno, chicos, muy agradecido por seguirme en este tema. Espero que hayan aprendido algo sobre Caldera. Creo que algo aprendieron. Algo, profe. Lo básico. Espero que les sea útil, aquellos que van a seguir algo afín. La idea mía es que el que sea técnico, también, que para eso los preparamos a ustedes,
pueda salir y meterse y entender las cuestiones. Por supuesto no van a salir sabiendo manejar esto, pero por lo menos cuando el tipo le hable del título, de la presión, de esto, usted alguna idea bastante clara la van a tener. ¿Sí? El tiro, cuando le digan tiro, no van a saber si es tirar una piedra o algo así, que no tienen ni idea. Bueno, la idea es formarlos a ustedes para que si trabajan como técnicos, creo que con esto que está pasando, no solo a nivel pandémico, sino a nivel país, que yo nunca voy a terminar de entender qué es lo que están queriendo hacer con el país a nivel económico, no me entra en la cabeza. Bueno, más allá de eso, el técnico yo creo que es el que se va a salvar por ser técnico y por tener las habilidades que tiene un técnico, ¿sí? Inclusive puede salvar al país, ¿sí? Porque ahora vamos a caer en un pozo un poco profundo y el técnico puede surgir siendo una de las pocas personas que te puede solucionar los problemas. Así que por eso es que el título que ustedes tienen es muy importante, el que van a adquirir es muy importante, y le va a permitir vivir de su trabajo y van a ser muy requeridos en las etapas que vienen, ¿sí? En las etapas que vienen. Bueno, chicos, este es el último tema de calderas. Si hay tiempo a fin de año, ya por primeros días de diciembre, podemos dar turbina a vapor. Ya tengo listo prácticamente el apunte, nunca lo había dado antes. Si ustedes por ahí están, todavía con ganas, podemos darlo al final ya. Pero quiero dar en este mes, por lo menos en todo lo que resta de octubre, en la semana que viene en adelante, la parte de refrigeración, que es muy importante y puede ser una parte que le pueda ayudar con el trabajo como técnico, ¿sí? Una opción, iba a decir. Una buena opción para trabajar como técnico, entendiendo lo que están haciendo, como siempre les digo. No porque mi abuelito me decía que acá yo tengo que abrir la válvula y yo abro y no sé ni lo que está pasando adentro. La idea es que ustedes entiendan un circuito de refrigeración. No va a ser tan extenso ni este tema, ni el que viene, que es motores, a pesar de que motores es extenso, pero igual vamos a dar lo más importante, pero en los dos temas que viene va a haber manejo de ciclo, diagrama pH, que ustedes ya lo manejaron, por eso no va a ser extenso. Yo cuando le hable, lo único que va a haber en lugar de vapor va a ser un refrigerante que va a circular enfriando algo. Pero el diagrama va a ser el pH exactamente el mismo que ustedes usaron acá. ¿Sí? En lugar de agua, va a ser algún líquido refrigerante que vamos a ver para qué sirven los refrigerantes. ¿Sí? Entonces, la semana que viene vamos a empezar con ciclos de refrigeración, que es, bueno, un tema, como les dije, muy importante para que ustedes se desenvuelvan como técnicos, y principalmente en nuestra zona, que hay muchas calderas y hay muchos aire acondicionado, equipo de frío, por la zona que nos toca vivir. Bueno, chicos, un gustazo. Nos vemos la semana que viene. Pórtense bien. Chau, Muchísimas gracias, profe. Nos estamos viendo la semana que viene. Chicos. Que tenga buen día. Chau, chau. Gracias, Igualmente. profe. Nos Chao, vemos. chao, profe. Gracias. Nos vemos.